Hola Nicolás, ¿qué tal? Soy un estudiante de la UPC. Para esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema muy importante e interesante, el cual habla acerca de las dificultades que se encuentran los estudiantes de la Facultad de Comunicación al llevar clases virtuales. A continuación comenzaremos con la investigación, la cual no tiene respuestas correctas ni incorrectas, así que te puedes explayar en todo lo que desees y estoy a tu disposición. Espero que puedas tener toda la confianza posible y que me cuentes con mucha comodidad tus respuestas. Perfecto, Agustín, ¿cómo estás? Gracias por haberme elegido para poder ayudarte con las entrevistas. Bueno, con la entrevista en sí y bueno, aquí estamos para poder ayudar. Buenísimo. Bueno, entonces arrancamos. ¿Cuál Vale. es tu nombre completo y en qué carrera estudias? Me llamo Nicolás Peñaranda, estoy en séptimo ciclo y estudio comunicación y marketing. Ya, ¿cuáles son tus cursos favoritos de los que hayas llevado, los que llevas actualmente, o más o menos hacia dónde apuntan los cursos en los que la pasas mejor? Mira, te digo que desde tercer ciclo, comportamiento del consumidor, marketing e innovación de producto, que es el quinto. Sí, Eh, ¿Qué más? Te puedo decir que segmentación, te puedo contar de, mira, comportamiento, marketing, innovación de productos, segmentación, te diría que digital marketing. La ya, parte digital es la que me vacila muchísimo más, es la que me gusta bastante. Te diría que trade marketing también, pero si tendría que enfocarme en algo específico, yo diría que innovación de producto, o sea, completamente. Me claro, gusta ese tema, me gusta el tema de cuál es el proceso de elaboración de un producto, de una campaña publicitaria, promocional en sí. claro, es como otra, te da una visión, ¿no? De cómo es en realidad o cómo es Claro, claro, en rubro profesional. exacto, porque es justo cómo puedes elaborar una campaña, cómo puedes elaborar tipo, más que la campaña, lo que le dicen mucho el tema del launch de un producto, ¿no? O sea, Claro, supongamos entras a una empresa y hay un producto que, bueno, es masivo y se vende, o tal vez no, o es para un nicho específico, para un target específico, y en este caso, ¿cómo puedes, tipo, volver a hacer completamente todo, hacer completamente una campaña diferente, y diríamos que mantener el producto, pero claro, con un packaging diferente y una campaña en general diferente, ¿no? O sea, todo ese claro, proceso de elaboración es el que me vacila. O sea, yo te diría que perfecto. si tendría que centrarme en algo, sería en ese curso. Sería en ese Buenísimo, curso para un buen desarrollo profesional a futuro. claro, Sí. buenísimo. Bueno, hablando más del tema, ¿dónde llevas tus clases virtuales normalmente? O el lugar donde más las hayas llevado hasta el momento. Y la otra pregunta que va de la mano con esta es si tienes un lugar de estudio adecuado, si te sientes cómodo o más o menos si nos puedes dar una visión a más o menos tu entorno de estudio de trabajo. Mira, yo desde que comenzó la pandemia el año pasado, en mi casa, sí, no te voy a mentir, 100% en mi casa, eh, sí, tenemos una oficina en mi casa, un cuarto, podría decir que de estudio, y bueno, ahí, más que en mi cuarto, a veces me conecto en mi cuarto, pero tengo mejor conexión, tengo conexión directa desde mi laptop en la oficina, que está en mi casa, y desde ahí he llevado las clases virtuales, las sigo llevando todavía, y la verdad que al principio fue difícil, no te voy a mentir, es más, todavía es un proceso, ¿no? O sea, sabes, tú también Sí, sabes que es un claro, proceso o sea, de adaptación, los primeros 6 meses, te diría que el primer ciclo, o sea, el tema de adaptarte bueno, estar en tu casa, al tema de la conexión, sabes que, escucha, estás con, no sé, tus papás también están conectados, trabajando desde otra computadora, sí, y a veces se satura la red, y bueno, como te digo, es un proceso de adaptación. Ya comenzando el siguiente ciclo, ya te digo que 2022 ya está mucho más adaptado, ¿no? claro, Igual había saturación
de red y aparte, bueno, de la saturación de red, bueno, saturación mental también, Ya, pero claro. te diría que muchos profes a veces eh, el, creen que el estar en casa es más tiempo para poder desarrollar más actividades, más Sí, tareas académicas, más trabajos. Y a veces el tema del burnout, como lo llaman, claro. pasa, ¿no? Pasa, Sí, sucede. claro. O sea, te saturas de mucha información, de mucho trabajo y todo. Y yo considero que el tema virtual, o sea, en general sí ha afectado muchas cosas. Entre ellas, te podría decir que la parte mental o salud mental, porque hay un momento en el que te estresas demasiado, ¿no? Claro. Sí, Sí. pues. Bueno, y hablando más de la experiencia Ujú. eh, de las clases virtuales, ¿qué diferencias, así las que más marcadas sientas que hayan, encuentras en comparación con las clases presenciales? O sea, si tuvieras que poner las clases presenciales y las clases virtuales en una tabla, ¿qué diferencias pondrías en esa tabla? ¿Qué diferencia pondría entre las virtuales y las presenciales? Claro, Eh, ¿qué tienen unas que otras no? ¿Qué sientes que, que más o menos o puedes hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, en las clases virtuales siento que aprendo más, en las clases virtuales menos. Más o menos un ejemplo. vale, ok. Yo te diría, mira, yo prefiero completamente las clases presenciales, no te voy a mentir, pero por tiempo, creo yo que, o sea, sí, pues, por tiempo, por espacio, por comodidad, Ajá, el tema de las clases virtuales. O ya, sea, claro, mira, comparo el tema de las clases virtuales, uno, por comodidad, porque a veces tenía clases a las 7 de la mañana de manera presencial y tenía que, pucha, volar de mi casa a 6:40 o seis claro, y con el media y tráfico y llegar a la todo. justa, sí, a la justa a las clases de las 7 de la mañana, ¿entiendes? Ujú, Pero, pucha, o sea, en casa me conecto a las 6:55 claro, y ya estoy conectado y estoy a tiempo, ¿me entiendes? sí, O sea, sería una comparación, sería tiempos, ya, de lo perfecto, virtual a lo presencial. Sí. claro. ¿Qué consideras que es lo mejor? Bueno, en este caso yo creo que va a ser, y creo que ya sabemos tu respuesta, pero ¿qué consideras que es lo mejor de las clases virtuales, fuera del tiempo? Fuera del tiempo, lo mejor de las clases virtuales, las grabaciones. Las Mm, grabaciones que tenemos de sí, las clases que totalmente. quedan, ¿no? O sea, porque puedes volver a ver la clase, no te quedó claro algo, Ujú, lo vuelves a ver el PPT, lo revisas, ¿no? Eso. claro, tal cual. ¿Y qué es lo peor de las clases virtuales? Lo peor de las clases virtuales, a veces el tema de la conexión, a veces los Sí. profes no se conectan a tiempo, ¿Sientes o que el hay tema más de la red. factores externos que pueden interferir a si es Sí, presencial? sí, claro que sí, completamente. O sea, no todos tenemos buena conexión a la red, ¿no? O Sí, sea, tanto los profes como nosotros. sí, O hay por ahí una falta de comunicación entre profes y alumnos y por ahí no se anunció una entrega de un trabajo o un anuncio de una exposición o sustentación y, uf, ¿me entiendes? claro. Em, bueno, hablando de ese tema, ¿has tenido algunas dificultades en el espacio donde sueles conectarte? He tenido problemas para conectarme, sí. O sea, yo creo que los factores externos han influido, sí. Como te digo, la red a veces influye, por ejemplo, también dentro de casa, o sea, por ahí que cuando tienes una sustentación, abrieron la puerta o te pasaron la voz, o no sé, tu mamá, tu papá abrió la puerta y te dijo, estás en plena sustentación, no pasa alguien a tu costado, o sea, sí, a veces hay factores externos que sí influyen tipo en el desarrollo de las actividades dentro de la U, ¿no? Dentro de la universidad. Claro. Sobre todo a la hora de exponer o de hablar con un profe, o no sé, cuando te pasan, por ejemplo, cuando pasan lista, hay profes que pasan lista y, no sé, el micro no funciona, no te Ujú, escucharon, ¿me entiendes? O se cayó de la claro. red y no te pudiste conectar a tiempo. O sea, sí, a veces hay factores externos que sí influyen. Me ha pasado, sí, me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, a la hora de sustentar un trabajo, un trabajo parcial. No podía conectarme como 10 minutos y tuve que decirle a mi grupo que por favor le dijera al profe que justo en mi parte no iba a poder exponer porque no podía conectarme. Ya. Y sí,
claro que sí. O sea, hay factores externos que suceden, no porque cortaron tipo un cableado de una red de la Claro, empresa como en la esquina de mi casa y la red se cayó casi todo el día. claro. Bueno, ¿cuál es la dificultad o problema que se te presenta con mayor frecuencia? ¿Es más con tema del lugar en el que desarrollas tu clase o más con un tema tecnológico de red? ¿Qué es lo que Yo sientes que influye diría, más? yo diría que es un tema tecnológico, diría que es un tema de red. Como te Ya, digo, a veces se satura la red, tanto como factores externos. O sea, como te digo, pueden hacer no sé, un corte de luz en la esquina porque están haciendo un arreglo en la calle por distrito, o se cayó la red como hace un par de semanas, o simplemente el operador dejó de funcionar, o se saturó la red por muchas laptops conectadas. ujú, O sea, o tener el cable igual de conexión directa, a veces no agarra la señal bien y claro, es un caos. complicaciones, un caos. Sí, Exacto. ¿y crees que al no poder interactuar de manera presencial con tus compañeros afecta tu desempeño o sientes que sí lo puedes desarrollar bien virtualmente? Yo te diría que es un 50-50. ¿Por qué? Porque hay, ya bueno, obviamente conoces a un montón de gente, conoces a un montón de personas con las que has llevado cursos y como que ya estás en el mismo horario, ya cuadraste de repente horarios con ellos, eh, cuadraste cursos con ellos y haces grupo con ellos. Pero hay Claro, cursos en los que no. Hay cursos como este ciclo y el anterior, que son intersede, que es con personas que no conoces, sí, grupos en los que estás que no conoces a gente. Y es difícil, ¿no? Es difícil porque no sabes cómo trabaja cada uno. sí. No sabes cómo van a trabajar. No sabes si hay una buena comunicación o no. Y te vas dando cuenta cuando pasan las semanas, ¿no? O sea, no se conectó una persona, otra persona no te respondió, hay problemas de comunicación para poder desarrollar una actividad o un trabajo. Y sí, claro que sí. Claro, y en tu opinión, ¿tú crees que la universidad, en el momento que comienza la pandemia y las personas, bueno, son restringidas de ir a la universidad, ¿tú crees que la universidad pudo haber hecho algo más para facilitar la transición hacia las clases virtuales o sientes que sí lo han podido manejar de una buena manera? Yo te diría que, mira, desde mi opinión, desde que comenzó la pandemia desde el año pasado, eh, te diría que el ciclo 2021 no hubo un buen manejo de lo presencial a lo virtual. Como te digo, creo que ellos también, o sea, igual que todos, están en un proceso de adaptación. A veces el aula virtual o el mismo Blackboard no funcionaba, se caía, era difícil encontrar las unidades de los cursos en las semanas, Sí, ¿no? Y no solamente le pasaba a un profesor de un curso específico, le pasaban a varios, ¿no? O sea, era difícil encontrar, por ejemplo, una rúbrica o un trabajo, no claro. sé, un trabajo escrito, ¿no? Una unidad. Y sí, o sea, al principio te diría que sí. Te diría que el primer ciclo de lo virtual fue complicado, ¿no? Sí, y bueno, hablando de las clases presenciales, Ah, ¿cuáles crees ah. que son los factores principales de enseñanza que solías recibir? ¿Cuáles son los factores positivos que puedes destacar más al momento de recibir clases presenciales? Mira, era, creo que comunicación directa con los profesores. O sea, tenías al profesor al frente tuyo y no entendías algo y levantabas la mano, le decías, profesor, es que no entiendo, ¿puedes volver a repetirlo? O te acercabas con el profe apenas comenzaba la clase o terminaba, o podías preguntar, no sé, lo que no te haya quedado claro, como te digo, Claro, o podías interactuar con la persona al costado para preguntarle algo específico, ¿me entiendes? sí, tal Eh, cual. y en cambio, en lo virtual es un poco más difícil, ¿no? O sea, tienes que levantar la mano, activar el micrófono, a veces te escuchan, a veces no, a veces es un problema de red, Sí, como te digo, de conectividad, o de tu misma laptop, computadora o celular o tablet, desde donde estés conectado, ujú, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? O sea, a veces es complicado. En cambio, en lo presencial, como te digo, levantas la mano, te acercas al profe, conversas con la persona al costado, no sé, no encontrabas una información específica, ibas a la biblioteca y te conectabas o buscabas un libro, ¿me entiendes? claro. En cambio, en el virtual era un poco más complicado, ¿no? O sea,
Tenías que entrar, tenías que buscar un dato específico, tenías que poner tu usuario, tu clave, o sea, un poco más, Claro, todo un tema. más difícil, ¿no? Todo un tema, Y exacto. bueno, si la clase presenciales comenzara la siguiente semana, ¿desearías asistir o te gustaría, bueno, a este paso ya no falta mucho, pero si estuviéramos a la mitad del ciclo, ¿tú hubieses preferido continuar con el ciclo virtual o continuar con las clases presenciales? Yo optaría por las clases presenciales, no te voy a mentir. No lo pensaría dos veces en llegar No lo de pensaría a frente, veces. claro. Sí, directamente. Yo creo que sí. O sea, ya estamos en un proceso como para poder realizar las clases presenciales. Tal Sí, vez no todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y obviamente no saturando los salones tampoco. O sea, como antes, que de repente habían un salón con 30 personas, tal vez 15 o 20, claro, y en diferentes horarios, ¿no? Como lo hemos tenido toda la vida. tal Exacto. cual, perfecto. Bueno, a continuación vamos a hacer una dinámica en la cual es una pregunta-respuesta que, ¿Ya? que, bueno, va a durar 15 segundos por respuesta, ya que tienen que ser respuestas más claras y concisas. ¿Vale? Este, mm, y bueno, nada, son solo cinco preguntas rápidas. Listo. Ya. Eh, bueno, yo voy a comenzar la pregunta y tú la vas a terminar. O sea, es como yo comienzo una oración y tú la terminas. Perfecto. Vamos a comenzar con con la primera. Mi rendimiento académico en en las clases virtuales A. Con rendimiento de clases virtuales a... me agarraste, man. No, Dame otra puedes opción. decir si ha disminuido, si ha incrementado, si ha sido difícil, eh, si ha sido más fácil. Ya, ok, ya. Listo. Ha incrementado. Ya. Mientras estoy conectado a clase, yo suelo distraerme con Música. música. Suelo hacer mis clases virtuales Laptop. cuando no asisto a una clase, suelo. Quedarme dormido. Siento que el aprendizaje en las clases virtuales es. Muy lento. Ya. Bueno, ahora vamos a seguir con preguntas como las que estábamos haciendo antes de de la dinámica. ¿Te consideras una persona estudiosa? Antes de las clases virtuales sentías que podías meterle más empeño a los estudios quizás, o sientes que hoy en día estás estudiando más de lo normal. La verdad, mira, siempre me he considerado una persona estudiosa, no te voy a mentir, tanto presencial como virtual, pero sí ha incrementado con las clases virtuales, porque uno, tengo más tiempo, sí, de hecho sí, tengo más tiempo para poder hacer las actividades porque estoy en mi casa, o sea, no tengo que desplazarme de mi casa a la U, de la U a mi casa, eh, o sea, el tráfico y ir manejando hasta allá, estar manejando. Tengo todo a la mano, o sea, todo está al alcance, pero como te digo, sí, o sea, sí te satura un poco más el tema de estar en casa y tener clases y trabajos y grupos y hacer llamadas y todo, ¿no? Claro. Todo. Porque hay más chamba, o sea, hay muchísimos más trabajos. Los, los tiempos, te podría decir que yo tengo más tiempo para hacer una actividad, pero igual los tiempos de entrega para las actividades son muchísimo más cortas. Ujú, O sea, por ese lado, ¿no? claro. Este, y anteriormente, antes de la pandemia, tus notas y nivel de aprendizaje, ¿sientes que es diferente al actual? ¿Sientes que ha disminuido, que se ha elevado? No, yo diría, o sea, sinceramente, siendo consciente, he elevado mi promedio, Pero no al nivel mi- de aprendizaje. pero no mi nivel de aprendizaje. Claro, Exacto. Tú sí. lo has dicho, tú lo has dicho, sí. Bueno, como para saber ya muchos tenemos el conocimiento de que probablemente el próximo año, bueno, una gran cantidad, por no decir todos, los alumnos universitarios es muy probable que lleguen a las clases presenciales de nuevo, ¿no? Ujú. Y con todos los, claro, elementos de bioseguridad y que indica el gobierno,
Ajá. Y bueno, frente a esta situación, ¿qué métodos de enseñanza aplicados por los maestros o por la universidad te gustaría que perduren, de los cuales has visto en las clases virtuales, ¿no? O sea, más o menos, Ajá. ¿qué factores positivos que sientes que han adaptado los profesores en esta nueva modalidad de estudio te gustaría que perduren? El tema de las clases grabadas sería muy bueno. O sea, de verdad que es Buscar muy una beneficioso. manera, ¿no? De grabarlas. Sí, completamente. Sería muy bueno porque a veces hay alumnos que no pueden llegar a clase, no sé, por X motivos. Sí, En cambio, conectado, puedes estar conectado desde, no sé, desde tu laptop, desde tu computadora, desde tu celular, desde tu tablet, donde estés, en el país en el que estés, o en la provincia en la que estés, claro. ¿me entiendes? Y volver a ver la clase, o sea, es muy beneficioso porque no te pierdes de nada, ¿no? O sea, poder buscar la alternativa, la opción de que puedan grabar las clases sería muy bueno, de verdad, Perfecto, sinceramente. claro. Y, y bueno, ¿y cómo crees que los métodos de enseñanza aplicados para la modalidad virtual pueden ser favorables en la modalidad presencial? ¿Cómo pueden ser O sea, favorables? hablando más de la enseñanza, ¿no? ¿Qué sientes que los profesores, no tanto como la clase en sí, sino los profesores puedan estar haciendo o esforzándose más, bueno, que podrían perdurar y mejorar el ámbito presencial en las clases, en las clases? ¿En las clases presenciales o Claro, virtual? claro. O sea, ¿qué sientes que los profesores, más hablando de los profesores en sí, qué sientes que los métodos de enseñanza que están usando de repente cambiando? Porque no solo nosotros, sino también los profesores, ¿no? Han estado evolucionando, es todo nuevo para ellos. ¿Qué sientes que ellos podrían más o menos como guardarse de esto virtual a lo presencial? Ponte, en mi caso yo siento que la mayoría de profesores de repente no tenía muy buen conocimiento del lado virtual y de repente hay cosas que les facilitan a él como tanto a sus alumnos implementarlo también en lo presencial, ¿no? No tienes que decir nada específico, pero más o menos algo por ahí que se te ocurra. Yo te diría que el tema de los tiempos de entrega, por ejemplo, Ya, con los profes, no ha sido el mismo de manera virtual con lo presencial. ¿Ok? ya, Yo creo que podrían mejorar en eso, sinceramente. Podrían mantener una comunicación más asertiva también con nosotros, ya. porque hay muchos profes que, a pesar de ser virtual y todo, los correos no te los responden a tiempo. Sí, Yo creo que eso es de verdad complicado y de verdad no hace que la comunicación sea fluida, sobre claro, todo si eres delegado. Por ejemplo, a mí me pasó y soy delegado en varios cursos y mira, no te voy a mentir, o sea, mira, a pesar de ser delegado, a veces no me contestan los correos a tiempo ujú, y no sé qué respuesta darle a los chicos, ¿me claro, entiendes? claro, claro, Yo creo que podrían mejorar el tema de la comunicación. O sea, sí. sí, de todas maneras. Tal cual. Bueno, del 1 al 10, ¿cómo te has sentido en las clases virtuales? Esta es una, es una pregunta de respuesta fácil, no te tienes que explayar mucho. Del 1 al 10 tendría que un 7. ¿Ya? ¿Qué cambios has realizado en tu método de estudio? ¿Qué cambios ha realizado mi método de estudio? Sí, en general. En general, organizarme mejor. Ya. Si pudieras elegir entre estudiar de forma presencial o virtual, ¿cuál elegirías? Bueno, ya nos contestaste al comienzo de la entrevista. Bueno, en este punto de la entrevista, Ujú. em, quisiéramos saber que nos cuentes, más o menos, que nos resumas en una historia, em, ¿Por qué presencial? no, más o menos ¿cómo se dice? Tu experiencia en todo esto, desde que comenzó la pandemia y nos fuimos a clases presenciales, a clases Ajá. virtuales, perdón, hasta ahora. Un resumen, más o menos. ¿Qué Ok. sentiste al comienzo? Más o menos, de repente, ¿qué cosas te preocupaban o qué cosas te asustaban que pudiste manejar después? Mira, te cuento desde el principio, sí, súper breve. Me preocupaba el tema
cuando ingresamos a la plataforma del Blackboard y del aula virtual, netamente virtual, ¿no? Antes teníamos clases presenciales y teníamos Blended, que eran como Sí, los autoayudas para claro, la semana, ¿no? sí, Dentro de las unidades. Y ser 100% virtual me preocupaba el tema de cómo iban a calificar o cómo íbamos a mandar los trabajos o cómo íbamos a sustentar o a dar un trabajo escrito. Sobre todo si era la parte, por ejemplo, no sé, de un curso numérico. Por ejemplo, no sé, informática o base de datos o finanzas o claro. business, ¿me entiendes? Y me preocupaba eso, me preocupaba cómo te iban a explicar si no teníamos una pizarra al frente. O Ajá, sea, el tema de claro. grabar un Excel, tal vez no todo el mundo tenía el Excel que el profe estaba utilizando, Mm, Con cómo con mandábamos los cursos de diseño también. los cursos de diseño también. Claro, obviamente, diseño uno, diseño 2. O sea, cómo diseñar si no tenía tipo a la profe al costado para que me explique cómo Sí, podía unir tal punto con tal punto, tal trazo con tal trazo. Y tener que compartir mi pantalla. O sea, al principio era difícil porque no sabía cómo compartir pantalla. Y me decía, no, pero usa la barra de arriba en la que encuentres inicio, insertar, analizar. Y era difícil, ¿entiendes? Porque no sabía. O sea, yo llevé diseño 2 de manera virtual y fue difícil porque no sabía a veces cómo, por ejemplo, crear una forma o una imagen. Tenía que compartir mi pantalla, la profe tenía que explicarme, a veces no entendía, tenía que volver a ver la clase grabada, sí, ¿no? Y todo eso era como al principio, o los primeros 6 meses, los primeros 4 meses, de verdad, fue difícil, ¿no? O sea, fue un proceso difícil de adaptación. Pero ya, bueno, pasando al siguiente ciclo virtual, como que ya fui acomodándome, fui entendiendo la metodología, entendí cómo mandar un trabajo, subir el trabajo, ver la grabación, poder preguntar por correo, por la parte de foro de consultas. ujú, O sea, y eso como que ya fue facilitándome un poquito más y obviamente con una buena comunicación con mis grupos también, ¿no? O sea, si tienes una buena comunicación con tus grupos, te va a ir bien. claro. Bueno, y por último, ¿qué sugerencia o recomendación te gustaría mencionar? Puede ser a otros alumnos, puede ser a los profesores, puede ser a la universidad, en general, lo que tú decías. En general, te digo, uno, bueno, a los alumnos, mantener una buena comunicación. O sea, para todos los grupos en general. Ujú, Si vas a armar un grupo, todos tienen que participar, todos tienen que tener buena comunicación, todos tienen claro. que contar. O sea, si vas a hacer un grupo en WhatsApp, o sea, todos tienen que participar, todos tienen que Ujú, comunicarse y quedar en una hora, una fecha para poder avanzar con un trabajo específico. O sea, ¿me entiendes? Una buena comunicación, sí, tanto de parte tuya como de parte de tu grupo, si no los conoces, como te digo, o sea, porque obviamente en virtual no conoces a la gente, claro. no sabes cuál es la metodología que tienen, sobre todo si estás llevando cursos con personas que no conoces, Sí, ¿no? El tema de contestar, o complicado. sea, tener un poco de tacto y poder contestar, responder, ok, yo me encargo de esta parte o esta Ujú, parte y poder avanzar a la par, ¿me entiendes? claro, Una comunicación asertiva. claro, En el tal caso cual. de los profes, te diría que tener un poco más de paciencia, Ya, mejorar el tema de los tiempos de entrega con los trabajos ya, y mantener una buena comunicación fluida ujú, con sus delegados y con los alumnos. claro, ¿Entiendes? Ser un poco más flexible con los tiempos. ya, Esto de genial. ahí. Y para la universidad les diría comunicarse mejor, o sea, los anuncios, mandarlos a tiempo, mandar correos a tiempo también, Claro, ser un poco más específicos con los correos, por ejemplo, con relación a los roles de exámenes, sí, o si eres delegado, importantísimo. mandar, importantísimo, o si eres delegado o alumno, mandarte los correos, como te digo, a tiempo. También de parte de la universidad, mejorar los tiempos de entrega para los profes y con nosotros también, de manera general, Claro, ¿no? Y tener filtros, o sea, tener filtros de los profesores y de los alumnos, ¿no? O sea, es muy importante. ya. Bueno, Nico, de parte mía y de todo mi grupo, queremos agradecerte por tu tiempo, sobre todo por tu paciencia en esta entrevista.
Eh, Espero que lo hayas disfrutado y ante todo haberlo Sí, pasado claro bien. que Nos sí. has ayudado en verdad un montón. Lo máximo, claro que sí, claro que sí. A ti, Mira, Agustín, gracias por entrevistarme. qué bueno, Nico.